Nos encontramos en un momento de crisis. De un momento a otro pasamos de salir todos los días a trabajar, a estudiar, a tomarnos unas cervezas con nuestros amigos, a estar las 24 horas del día encerrados en nuestras casas. Esto representa un reto para todos como sociedad, pero sobre todo para el pensamiento liberal, que por estos días se le ha declarado como obsoleto e incluso anticuado para dar una solución plausible a la crisis que estamos viviendo. Se considera que tan solo la intervención estatal y la intromisión del Estado en las vidas de los ciudadanos es la única solución para salir de esta crisis. ¿Pero es esto cierto? Como liberales debemos retomar aquellas ideas propuestas por Hayek, por Mises, por Friedman, pero aplicarlas con soluciones novedosas, con soluciones nuevas al momento y el contexto en el que nos encontramos. Debemos amoldarlas a nuestra realidad. Eso sí, todo en el marco de la evidencia científica, de los datos, de la rigurosidad académica y sobre todo de la humildad. Reconocer que no nos las sabemos todas, pero que al menos estamos intentando lograr algo. Es por esto que desde Students for Liberty y yo, Juliana León, los queremos invitar a ser parte del concurso Pandenomics, un concurso para formar un verdadero bloque liberal con propuestas desde todos los frentes, desde el punto de vista económico, político, de salubridad, sanitario, para dar una verdadera solución a esta crisis con datos, con argumentos, con evidencia, con rigurosidad, para por fin demostrarle a todo el mundo que el pensamiento liberal no es obsoleto, que hoy más que nunca se hace necesario hacer uso de él, hacer uso de todas aquellas ideas planteadas por algunos pensadores liberales antes y las que nosotros vamos a plantear justo ahora como sociedad. Por eso les queremos invitar a ustedes, jóvenes, a todos los que quieran hacer partícipes de este concurso para que vengan, escriban artículos, den sus ideas, den sus propuestas y así formar un gran bloque liberal. Es un gusto para mí tenerlos aquí. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Mejía. Me preguntan qué aportes puede hacer el pensamiento liberal y en qué puede contribuir el pensamiento liberal en la superación de esta crisis originada por la pandemia. Bueno, yo creo que los aportes son y pueden ser muchos, pero en particular a mí se me ocurren dos en este momento. El primero tiene que ver con la adaptación de las economías. Todas las economías, las de los diferentes países y la economía mundial, van a tener que adaptarse a unas nuevas realidades. En mi concepto, ¿cuál es la mejor manera de que eso ocurra? Muy sencillo, dejar que la gente se adapte. Los seres humanos somos extraordinariamente buenos para encontrar nuevas soluciones a nuevas cosas. Somos extraordinariamente buenos para adaptarnos. Dejemos que la gente encuentre nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de llevar sus soluciones, sus bienes, sus servicios, su trabajo a quienes lo necesitan y de esa manera las economías podrán adaptarse a las nuevas realidades. ¿Qué hay que hacer en ese respecto? Básicamente eliminar las trabas y las dificultades regulatorias que le impiden a la gente ofrecer de manera más novedosa y más creativa y más eficaz sus servicios y sus soluciones. Este mensaje muy especialmente dirigido a Colombia, que es un país especialista en eliminar grandes barreras y luego silenciosamente sustituirlas por miles de pequeñas barreritas invisibles, pero igualmente obstructivas. En segundo lugar, yo tengo el temor de que como consecuencia de esta crisis y como consecuencia del hecho de que mucha gente la atribuye de una u otra manera al hecho de que el mundo está integrado y tiene muchos intercambios, hay viajes de aquí para allá, hay turismo, hay comercio, etcétera, vamos a ver inevitablemente un giro hacia la autarquía y el encerramiento. Y al respecto, desde el pensamiento liberal podemos recordar dos cosas. La primera es que todos los seres humanos tenemos deberes éticos igualmente importantes e igualmente valiosos frente a todos los miembros de la comunidad universal y no está bien discriminar, ni excluir, ni cerrarle la puerta a nadie, menos si es alguien que pide y solicita nuestra ayuda. Vamos a salir como humanidad mucho mejor de esta crisis si permitimos el intercambio libre de ayudas y soluciones. Y en segundo lugar, inevitablemente creo que veremos un giro hacia la autarquía económica y comercial porque van a hacer carrera los mensajes según los cuales tenemos que garantizar la seguridad alimentaria y la seguridad en la producción de insumos médicos y de salud. Y va a ser muy importante recordar y va a ser muy importante hacer énfasis en el hecho de que la mejor manera de garantizar la provisión de las cosas que necesitamos es tener la posibilidad de adquirirlas de quien quiera que sea que las esté ofreciendo. Si no las podemos, por supuesto, producir nosotros, o si las podemos producir nosotros, adquirirlas de quienes las estén produciendo en nuestro país y si no, en el mundo entero. Es la mejor manera de garantizar nuestro acceso a alimentos, es la mejor manera de garantizar nuestro acceso a suministros médicos, elementos de salud, todo lo que necesitemos. Y finalmente,
como humanidad también va a ser mucho más fácil que nuestras economías se recuperen si recuperan un ritmo de intercambio vigoroso y fuerte. Al respecto yo creo, y siempre me gusta recordarle a todas las personas con quienes converso sobre eso, que incluso el elemento más básico que tienen frente a ellos o en sus manos, cualquiera que sea, probablemente ha sido elaborado en 5 países o más. Un gusto conversar con ustedes. Hola, mi nombre es Thierry Weiss, soy empresario y soy columnista. Y quiero aprovechar esta invitación que me han hecho para hacer algunas reflexiones sobre mi columna del día de ayer en el diario El Tiempo, en la que señalo y defiendo una medida que ha sido propuesta por algunos gremios, por algunos empresarios y por algunos economistas, que busca que la nación, que el Estado colombiano, asuma total o parcialmente la nómina de las empresas, particularmente de las pymes, que se vean afectadas por las medidas de confinamiento preventivo que ha tomado el gobierno para prevenir el contagio de la enfermedad COVID-19. Quienes me leen habitualmente saben que soy un defensor de la economía de mercado y por eso algunas personas me preguntaban que si dicha medida era compatible con una defensa del libre mercado, puesto que es una medida que llama a más intervención del Estado en la economía. Sobre eso quiero decir algunas cosas. Lo primero que les quiero comentar es que uno debe tratar de no ser dogmático. El liberalismo es una filosofía, es una visión del mundo, es un elemento que hace parte de nuestra caja de herramientas intelectual. Sin embargo, no debemos aferrarnos a una visión dogmática del mundo, a una visión ideologizada del mundo. Debemos estar siempre abiertos a otras ideas y a otras maneras de ver las cosas que puedan ser útiles o necesarias en un momento dado, como por ejemplo es por el que estamos pasando. A mí me parece que eso hace parte de la forma de ser de una persona liberal. De hecho, el ideario liberal desde siempre ha contemplado situaciones en las que la existencia y la participación y la injerencia del Estado es necesaria, como es el caso de las guerras y las pandemias. De manera que eso no es nuevo. Además, el liberalismo siempre nos ha enseñado que nuestros derechos, es decir, nuestras libertades, terminan allí donde comienzan los derechos de los demás. Desde ese punto de vista, analicemos el problema al que nos estamos enfrentando ahora, el problema de la pandemia del COVID-19, que es un ejemplo perfecto, me parece a mí, de una situación en la que nosotros en la que nos vemos obligados a restringir algunas de nuestras libertades, nuestra libertad de desplazamiento, nuestra libertad de trabajar, nuestra libertad de movernos a nuestro gusto en nuestro país y el mundo. ¿Por qué? Porque si yo soy portador del virus, con mucha facilidad se lo puedo transmitir a otra persona, poniendo así en riesgo no solamente su salud, sino incluso hasta su vida. De nuevo, por lo tanto, aquí estamos ante un caso muy claro de una situación en la que mi libertad de actuar, en la que mi libertad de desplazarme puede afectar los derechos de las demás personas, particularmente su derecho a la salud o algo incluso mucho más fundamental aún, que es su derecho a la vida. Hay algo más que debemos decir, y es que la medida que estoy defendiendo en la columna es una medida que nace no como respuesta a una falla del mercado, es una medida que nace como respuesta a una acción del Estado. Es decir, el Estado es el que primero toma esta decisión aplastante, masiva, de limitar el funcionamiento normal del mercado. Y luego eso genera una cantidad de distorsiones y una cantidad de problemas que posiblemente puedan justificar una acción adicional del Estado para corregir esas distorsiones y esos problemas, ya que la medida inicial, la de imponer el aislamiento, la de cerrar la economía, es una medida inevitable y probablemente deseable en la coyuntura en la que estamos. Entonces, dado que la mayor parte de los países del mundo lo están haciendo y la mayor parte de las ciudadanías del mundo están de acuerdo con que el Estado tome estas medidas de imposición de aislamiento, puede ser necesario o puede ser deseable y sin duda puede ser justificable que el Estado tome otras medidas para mitigar, para suavizar, para corregir algunos de los impactos más extremos de ese aislamiento, como es el hecho de que mucha gente se podría quedar sin trabajo
en la medida en la que las empresas, por no tener ingresos, tengan que cerrar en las próximas semanas o días, que es una posibilidad muy real. Hay un estudio de JP Morgan que nos dice que las empresas en Estados Unidos, en general las empresas medianas y pequeñas, cuentan apenas con unos 27 días de caja, después de lo cual pues sencillamente no van a tener liquidez ni para pagarle a sus proveedores ni para pagarle a sus trabajadores, lo que quiere decir que probablemente muchas de esas compañías tendrían que cerrar, tendrían que declararse en bancarrota, y ahí se perderían pues de manera ya definitiva y total todas las plazas de trabajo que generan. ¿Qué es lo que estamos sugiriendo con la medida que defiendo en la columna? Pues que se tome una decisión pragmática, una decisión que busca salvaguardar esas plazas de trabajo mientras dura la emergencia. Ojo, eso es muy importante, tiene que ser una medida acotada, no puede ser una medida permanente. Y desde la siguiente óptica, que me parece que es también necesario aclararla, y es que esto no es una medida que busca salvar a las empresas. No se trata de que las empresas dejen de gastar ellas el dinero que tienen y que el Estado les regale ese dinero para pagar la nómina. No es, por decirlo de otra manera, no es un subsidio a la nómina de las empresas. Por el contrario, de lo que se trata es de ayudar a los trabajadores que se pueden quedar sin trabajo. Es decir, es una medida que se parece mucho más a un programa social como los que ya existen en Colombia, como por ejemplo Familias en Acción, o que se parece a un programa social como los seguros de desempleo que existen en algunos países, sobre todo en Europa, y no un subsidio a las empresas. No es una medida para salvar empresas, es una medida para salvar empleos que se justifica porque es una respuesta a una medida previa y necesaria y justificada que el Estado ha tomado, y que lo que busca es aplanar el golpe, aplanar mitigar los posibles impactos de esa decisión de cerrar la economía. Desde ese punto de vista me parece que es completamente compatible con una visión liberal del mundo y sobre todo con una visión pragmática del mundo que entiende que en situaciones extraordinarias se requieren medidas extraordinarias. Quiero añadir algo más, en donde va a ser muy importante una filosofía liberal, una visión liberal de la sociedad y de la economía, es lo que pase después de la pandemia. La pandemia es el momento extraordinario al que me refería, la situación excepcional que requiere que tomemos medidas excepcionales. Pero una vez pase esa situación, es muy importante que vuelvan a aplicar los valores liberales que personas como yo defendemos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ya estamos viendo desde este momento es que el mundo va a cambiar de maneras que ahora mismo son imprevisibles. Todavía no sabemos exactamente cuáles van a ser esos cambios. Puede que por un tiempo viajemos menos en avión, puede que el turismo decrezca a nivel mundial, puede que los restaurantes tengan que espaciar sus mesas para que las personas no se sientan tan cerca las unas de las otras. Puede que haya perturbaciones y disrupción en muchos sectores de la economía. Ni siquiera sabemos exactamente cuáles van a ser en este momento. Y ahí es donde es muy importante la capacidad de las personas y la capacidad de las firmas de adaptarse. Y para que las firmas y las personas se puedan adaptar rápidamente y exitosamente a un mundo cambiante, a un mundo que tenemos clarísimo que va a cambiar en algunos aspectos importantes, tenemos que devolverle rápidamente y en la mayor medida posible las libertades a esos ciudadanos y a esas empresas para que actúen de acuerdo a su entendimiento de su entorno, de acuerdo a su entendimiento de sus mercados y se adapten rápidamente al nuevo mundo que va a surgir después de la pandemia. Así que el liberalismo no es un momento para hablar de restringir libertades, es un momento para hablar de cómo tomamos las medidas que sean necesarias para salir de la mejor manera de esta situación tan excepcional, y una vez salgamos de ella, cómo le devolvemos plenamente las libertades a la economía y a la ciudadanía para que, utilizando su inteligencia, utilizando ese conocimiento de su entorno, ese conocimiento distribuido del que hablaba Hayek y del que hablamos los liberales, pueda tomar las mejores decisiones para encauzar de nuevo las firmas y para encauzar de nuevo la economía a un entorno que habrá cambiado, pero que es la adaptación y la innovación lo que nos va a permitir responder a esos cambios de una manera exitosa, que no destruya valor,
que no destruye empleo, que no destruye riqueza. Un ejemplo lo acabo de conocer justo antes de hacer este video. Como algunos de ustedes saben, si han estado siguiendo todas las noticias de la pandemia, una de las medidas más exitosas que han tomado algunos países del mundo se llama Test and Trace, que es detectar y rastrear. Detectar el virus para saber quiénes son las personas contagiadas y poderlas aislar. Detectar los anticuerpos contra la enfermedad para saber a qué personas ya les ha dado la enfermedad y ojalá han desarrollado inmunidad, y sabemos que entonces que esas personas pueden volver a salir al mercado, pueden volver a trabajar y hacer su vida dentro de la normalidad. Pero también hay un componente muy importante que es el componente del rastreo, es decir, aquellas personas que tienen el virus, con quién han estado, es importante poderlo saber para poder quizá aislar preventivamente a las personas que han tenido contacto con personas contagiadas. Todos estos son maneras avanzadas que requieren de bastante tecnología para poder identificar rápidamente focos de infección y poder hacer aislamientos focalizados y preventivos y no tener que volver a paralizar la economía entera para poder sin soltar el control de la epidemia. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? Pues a través de la tecnología, y la tecnología más efectiva para lograr el rastreo es la que tenemos todos en nuestros bolsillos, pues nuestros celulares a través de sistemas de geolocalización permiten identificar pues dónde hemos estado y con quién hemos estado y cerca de quiénes hemos estado y saber si hemos estado cerca de alguna persona portadora del virus. Algunos países, algunas naciones, algunos estados van a intentar utilizar esa tecnología para restringir nuestras libertades, para invadir nuestra privacidad. Los regímenes totalitarios del mundo se están frotando las manos en este momento, pues ven en la pandemia una razón y una excusa para poder ampliar los poderes del Estado y la intervención del Estado en nuestra vida privada. Y ahí es donde nosotros los liberales tenemos que ser muy cuidadosos de no permitir que esas cosas pasen, de no permitir que el Estado crezca a niveles que afecten nuestra libertad y nuestro derecho a la intimidad y la privacidad. Lo que les comentaba que había visto justo antes de grabar este video es que ya dos empresas privadas, Apple y Google, que entre las dos tienen prácticamente la torta completa de los sistemas operativos que se utilizan en los celulares del mundo, han anunciado que dentro de pocos días van a lanzar al mercado un sistema que va a permitir rastrear a los ciudadanos de manera anónima. Los invito a que busquen los detalles de cómo funciona, es muy interesante, pero en síntesis lo que se va a poder hacer gracias a estos protocolos de software que han desarrollado estas dos empresas es saber si hemos estado en contacto con alguien que ha sido diagnosticado como portador del virus para poder tomar medidas de aislamiento preventivo, pero sin que eso le permita a las naciones, le permita a los estados o le permita a contratistas privados, como también podría pasar, tener acceso a información privada sobre nuestros desplazamientos y sobre nuestro comportamiento. Ahí es donde pienso que la visión liberal del mundo vuelve a ser absolutamente indispensable y vuelve a ser absolutamente necesaria en un mundo post-emergencia, en un mundo post-pandemia, pues es gracias a la capacidad de innovación del sector privado que vamos a poder encontrar soluciones tecnológicas a este problema sin entregar más de nuestra libertad de lo que es conveniente. Bueno, estamos en plena pandemia global, a puertas de una recesión económica y a tan solo días, si es que máximo semanas, para que nuestros gobernantes tomen decisiones que van a cambiar la historia por los próximos 10 años, si es que no son 100. En este momento, creo yo, es más importante que nunca el papel del intelectual. En este momento no solamente estamos hablando de que estamos tomando decisiones con evidencia muy limitada, sino también que cualquier decisión que tomemos, buena o mala, va a terminar midiendo su efectividad en los miles de millones, en los miles de muertos, en millones de contagiados. Entonces, no es para nada trivial. Yo creo que esta discusión es más importante que nunca. Pero tenemos muchos retos intelectuales. De nuevo, la evidencia es muy limitada y la filosofía también.
lo que hemos leído en los autores clásicos, en la gente de la que hemos aprendido, con la que hemos aprendido a pensar, no es muy concluyente. En este caso, pues en mi caso sobre todo, Friedman, Hayek, Thomas Sowell, ninguno abordó este tema con ningún tipo de profundidad interesante. Ellos, podemos perdonarlos, nunca se imaginaron algo así, ni siquiera nosotros un par de semanas atrás. Entonces, tal vez este reto o resolver esto intelectualmente nos toque a nosotros. Entonces, pues el reto para todos es gigante, estamos pensando y actuando rápido, con información limitada, y ahí es donde yo creo que el pensamiento liberal ha sido un poquito más amenazado que el resto. No solamente por los contradictores, los que no lo han leído, que dicen que van a hacer, que cómo van a ser sin Estado, que los libertarios que no quieren nunca Estado para nada, que se han dedicado a decir que el Estado no, y ahora ¿cómo así? ¿Sí? O nos van a dejar morir porque aquí están los modelos epidemiológicos, que quieren libertarios. Pues obviamente es una caricaturización, eso pues no es el argumento libertario serio, creo yo. Pero pues por el otro lado, los que sí lo han leído tampoco tienen una respuesta muy clara, tienen más retos que cualquier otra cosa. Y ahí va este ensayo del que estamos hablando. Tanto Friedman como Hayek y la mayoría de pensadores liberales. Tal vez el único o el que mejor lo abordó fue Gary Becker en un blog post, pero tampoco tiene grandes respuestas a las ideas que necesitamos hoy en día. Y es que todos estos pensadores han dicho, venga, el Estado sí tiene un papel que jugar en las pandemias, por muchas razones. Entre otras un principio liberal, no hay que citar a nadie, vida, libertad y propiedad privada, o life, liberty and pursuit of happiness, si uno lo quiere poner en términos de la Constitución gringa. La vida, cuando la estamos cuidando, al ver la evidencia de los modelos epidemiológicos que han resultado ser bastante acertados en el corto plazo, uno dice que el Estado sí tiene que jugar un papel para hacer algo y proteger la vida de los ciudadanos. Eso es, digamos, que su labor principal. Si falla en eso, en el resto de cosas estamos jodidos. La idea o la razón es que no sabemos muy bien cómo controlar la vida, salud, economía, esos otros debates, pero el pensamiento liberal, creo yo, entrando un poquito más en la discusión, yo creo que va a ser más relevante que nunca. No solamente porque ya sabemos históricamente que las restricciones de la libertad que se toma un gobierno, un Estado, en épocas de crisis, rara vez la suelta cuando todo se acabe. También en este momento estamos en una situación donde las restricciones a la libertad individual estamos hablando de hypersurveillance, de que el seguimiento y la pérdida de privacidad va a ser gigante si queremos contener esto y tener algo de libertad para salir de la economía, paradójicamente. Vamos a tener que renunciar mucho a nuestra privacidad. Eso pasa en China, muchos estados europeos lo están hablando. Será un debate que llegue eventualmente a Colombia, y es, venga, déme el rastreo de su celular, con quién ha hablado, tal cosa, quiere coger un taxi, bueno, en Bogotá ya dicen que la empresa de taxis tiene que decir usted quién es, de dónde va, para dónde va, con quién ha tenido contacto y déme su número de contacto. Estamos sacrificando libertad en términos de privacidad. El pensamiento liberal será más útil que nunca una vez esto se acabe, también en poderes económicos del Estado. Pero lo que voy a argumentar aquí no es eso, que yo creo que el Estado, que el pensamiento liberal tendrá que jugar un papel muy de contrapeso al Estado después de todo esto, pero inclusive durante la pandemia, que yo creo que el pensamiento liberal, primero, no la tiene fácil, pero segundo, tampoco se queda sin respuestas. Y ahí es donde va la tesis o el argumento central de este video. ¿Qué hacer en el confinamiento? Confinamiento, muchos autores, Daniel Lacalle tal vez es el que más lo ha detallado. Confinamiento en estos casos parece que lo más inteligente que hay que hacer. Eso es lo que creo yo, eso es lo que dicen la gran mayoría de autores, y así no lo dijeran, pues es lo que está haciendo la mayoría de gobiernos en el mundo, si es que no son todos. Ya sabemos que vamos a vivir con algo de confinamiento, la pregunta es cuál es la respuesta liberal ante eso. Entonces, pues por un lado no hacer nada. Ya sabemos que contamos los muertos en miles y los contagiados en millones, en decenas de miles los muertos. Por el otro lado, si digamos que hacemos algún tipo de represión vía Estado, ¿sí? Entonces pues aquí Hayek nos dice que el Estado tiene cierta legitimidad para utilizar la fuerza para proteger la vida. Eso es en el caso, digamos, de seguridad, pero en este caso sería para reforzar el confinamiento, para hacer efecto el confinamiento. Yo creo que esa no es una solución liberal,
o creo que me parece muy difícil de defender. Y la tercera, que es la que yo creo que puedo argumentar, es la del pago, es la del subsidio para que la gente no haga nada. Y eso es medio paradójico porque pues, un liberal pareciera que se tiene que resistir ese argumento asistencialista por parte del gobierno. Les voy a leer parafraseando porque tengo que traducir a Hayek. Hayek dice, muy poca gente va a cuestionar que solamente una organización como esa, como el gobierno se refiere, puede lidiar con los efectos de los desastres naturales como son las lluvias fuertes, las inundaciones, los terremotos, las epidemias y como tales. Solamente un poder como el Estado puede tomar medidas y puede tener razones para remediar el daño que estos causan. Y él dice después que por esta razón es que es importante que el gobierno o que los liberales le mantengamos un cheque al gobierno. Lo mismo Friedman, alguna vez lo puse en Twitter en estos días. Ambos están de acuerdo y mencionan la epidemia misma como una de las razones por las cuales el gobierno tiene que intervenir, pero no es claro cómo. Entonces, venga, por un lado tenemos que el confinamiento, nada muy difícil, los militares. Sin nada de confinamiento es muy difícil, los militares. Yo creo que una respuesta liberal a esto no puede ser, venga, utilice el monopolio de la fuerza o utilice la legitimidad que trae usar la fuerza para mantener a la gente en casa. Yo no creo que esta sea la respuesta liberal. Entre otras, porque éticamente es incorrecto uno coger a una persona que tiene, no sé, 3 hijas, tiene su esposa, no tienen con qué vivir porque, como el 63% de la gente en Colombia, de los trabajadores en Colombia, es informal, y uno le saque un militar afuera de su casa diciéndole si usted sale a proveer vida, alimento y seguridad a su familia, pues lo voy a meter a la cárcel. Eso yo no creo que sea una solución ni siquiera deseable, sino tampoco liberal. Entonces yo creo que por ahí no puede ser la cosa. Tenemos que proteger la vida, eso sí. Entonces tal vez la decisión o es una pregunta, ¿será que lo que hay que hacer es dar un subsidio, pagarle a la gente para que no haga nada, con cargo a un Estado que quiere chupar mucho y de donde todo el mundo quiere sacar y nadie quiere aportar? Yo creo que, dada la situación en la que estamos, difícil por supuesto, ni más faltaba reducir la complejidad de esto. La respuesta es que sí, la respuesta es que tal vez sí sea defendible cierto tipo de subsidio. Y la respuesta, vamos a ver si aplica, es a través de las externalidades negativas. Esto no es un regalo, no es ni siquiera una caridad, si bien podría jugar un papel, yo no creo que sea una caridad, sino un pago por un servicio. ¿Y cuál es el servicio? El servicio es una externalidad negativa. Me explico. Milton Friedman decía, y lo decía con el ejemplo de la fábrica, decía, venga, si usted es una fábrica que lanza CO2 a la atmósfera y usted no paga por ese costo que usted le está causando al mundo, pues porque todos respiramos un poquito peor aire, pues usted no está en un acuerdo voluntario, ahí no hay 2 adultos consensuando una transacción libre. Usted está causándole y imponiéndole costos a un tercero y usted debería pagar por ellos. Por un lado, compensándolos para que no sufran ese costo por el cual no participaron en libre elección, sino también interiorice ese costo para que usted tenga los incentivos para emitir menos. Entonces, lo que se propuso en la época es, venga, cobren un impuesto a la fábrica por emitir tantas toneladas de CO2 y coge esa plata y la invierte en aire limpio. Y solución imperfecta, por supuesto, ya sabemos qué pasa muchas veces cuando el gobierno toca dinero para tareas loables, pero también sabemos que es de las mejores cosas que tenemos. Sabemos que no hacer nada llevaría a niveles no deseables, casi que por configuración, de contaminación. Pero ahora en este caso, ¿cuál es el marco conceptual? El marco conceptual es, si usted no le ayuda a la gente a quedarse en su casa, la gente va a salir y le va a causar una externalidad negativa. ¿Por qué? Porque es que hablar de un sistema de salud privado, no sé qué, es muy difícil, no vamos a restringir. Yo no sé si moralmente, eso es otro debate, pero definitivamente en la situación política actual no vamos a decirle a la gente, venga, no puede entrar a este hospital. Se van a atender, sobre todo porque es un tema de salud pública. Entonces, cuando una persona sale, no solamente contagia a otros, sino que ocupa en una tasa muy probable un puesto en un hospital. Y cuando estamos hablando de que estamos a punto de copar la capacidad de los sistemas de salud, pues eso significa que en el momento en que yo vaya
pues si todo el mundo está muy contagiado y está colapsado el sistema de salud, pues yo también me voy a afectar. Entonces no es un sistema donde los precios agregan bien el bien privado al bien común, o el bienestar privado al bienestar común, pues como invisible, no es una ocasión de esas. En ese caso, para que alguien no nos cause una externalidad negativa, que es inevitable que lo va a hacer porque necesita comer, vivir, proteger a su familia, tal vez sea justificado un pago. Entonces le pagamos a la gente, no solamente porque no haga nada, sino porque, sobre todo, porque no le cause unos costos a la sociedad. Ya sabemos que esta pandemia nos va a costar y nos va a costar mucho. La pregunta es cómo hacemos para que cueste lo menos posible y perdiendo la menor cantidad de libertades posibles. La pregunta es esa. Yo lo veo como que podría ser esa una respuesta. ¿Será que un subsidio, focalizado o no focalizado, pues un subsidio a la gente para que no salga de su casa es la respuesta? Después podemos hablar con financiados y con déficit, con deuda, con inflación, con impuestos, con cortar otro gasto. En eso seguramente tendremos mejores ideas, pero la pregunta es si financiarlo no es algo asistencialista, no es algo que el Estado debería limitarse a otras cosas. Yo no creo, yo creo que hasta ahora por ahí va la respuesta y definitivamente es un interrogante, no es una respuesta fácil y pues es una de los retos que tenemos los libertarios, los liberales. Entonces pues una pregunta no trivial y pues la respuesta se va a contar en miles de vidas o perdidas o salvadas. Entonces una muy buena pregunta al fin y al cabo. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Monroy, quizá algunos me conozcan. He recibido una invitación muy cordial de los jóvenes estudiantes de Students for Liberty para proponer alguna serie de retos en esta discusión en torno a la crisis del COVID-19. Quise proponer como tema de discusión el tema de esta idea del control de precios que se ha venido discutiendo ahorita a propósito pues, de unos decretos que ha sacado el gobierno por los temas de emergencia económica. Y quería como contextualizar esta discusión en torno primero a la idea que el tema de los control de precios pues obviamente tiene una arraigambre en ciertas normas constitucionales que pues por más que uno pueda criticarlas o algo, pues finalmente nos fijan los límites acerca de lo que nos podemos o no nos podemos mover. De suerte que en la Constitución Económica tiene algunos artículos que efectivamente tienen que ver con el tema de las libertades económicas, las libertades de empresas, la libre competencia, y lo que quiero señalar en este punto es que efectivamente el control de precios deviene de una facultad que está en la propia Constitución Económica, ¿ya? De suerte que ustedes pueden observar el 334 de la Constitución y cómo efectivamente pues ahí se establecen una serie de competencias del Estado para intervenir en la economía. A su vez, el 333 pues establece una serie de libertades, particularmente las libertades de la libre empresa, la libre competencia, y lo importante sobre aquí es que efectivamente pues se entiende que la libre empresa y la libre competencia pues cumplen una función social y que como tal, aunque son libertades constitucionales, es decir, se entienden como derechos constitucionales, ya habrá una discusión efectivamente de que si se considerarán o no se considerarán derechos fundamentales, pues efectivamente son susceptibles de limitaciones por parte del Estado, pero a su vez estas limitaciones hay que armonizarlas con otros objetivos del Estado. Por tanto, y aquí lo importante es decir que por supuesto que la Constitución Económica le reconoce libertades económicas a las empresas, a los consumidores, y esas limitaciones a su vez pueden ser objeto de limitaciones por parte del Estado, pero a su vez estas limitaciones no pueden ser arbitrarias, sino que la propia Constitución establece límites para que el Estado pueda o no pueda limitarlas. Bien, ahora, esta idea del control de precios es una idea que existe en varias normas del sistema jurídico, o sea, se reconoce el sistema jurídico, pero tiene un reconocimiento bastante puntual que incluso es parte de estos decretos que se han establecido sobre control de precios, que es la Ley 81 de 1988. A grandes rasgos, lo que establece esta ley del 81 en el artículo 60 y el artículo 61 establecen estas líneas de control de precios en que, digamos, la más grave es, digamos, la más gravosa para los empresarios es el tema del control directo, en el cual fijan efectivamente los precios máximos, pero observen que también que hay otras alternativas establecidas por la misma ley, que es el tema de la libertad regulada,
y la libertad vigilada. Lo que se ve aquí básicamente, lo que quiero que vean en este esquema es que básicamente, de acuerdo, digamos, utilicé un semáforo en que el rojo representa el mayor tipo de control y el amarillo pálido representa el mínimo nivel de control, y pues el semáforo verde es libre competencia, no hay ningún tipo de intervención en los precios, siempre hay un movimiento hacia arriba ahora acerca de la intervención del Estado. Ahora, esto se ha utilizado, siempre se ha utilizado, no solamente en temas de crisis. El control directo, por ejemplo, siempre, este tipo de controles siempre van efectivamente ligados a temas de fallas de mercado. El control directo normalmente ligado a cuestiones de monopolio o externalidades. El tema de la libertad regulada, también ligado a mercados muy concentrados, y el tema de la libertad vigilada, en temas relacionados, por ejemplo, con temas de asimetrías de información y temas, por ejemplo, de externalidades negativas. En la última columna van unos ejemplos que efectivamente, para demostrar que efectivamente esto se ha hecho en Colombia, un sector que funciona básicamente a partir del control de precios es el sector de los servicios públicos domiciliarios. Por eso, y ahí digamos hay unas cuestiones de control directo de precios y de libertad regulada. Bien, ahora, importante también acá, pues, hacer una lectura del decreto 507-2020, donde se han fijado como toda la discusión en torno sobre si conviene o no conviene el control de precios. Es importante mirar a grandes rasgos qué es lo que dice el decreto. Por un lado, habla simplemente de productos de primera necesidad, de manera que el control de precios no es para todo, es para unos artículos de primera necesidad que establecerá, creo que el Ministerio de Comercio o el Ministerio de Agricultura son los que establecerán cuáles son esos artículos o productos de primera necesidad. Lo segundo es que habilita al DANE para hacer un seguimiento a las variaciones de los precios. Le otorga una facultad al propio DANE para establecer información de los empresarios, y estos empresarios a su vez tienen una obligación de suministrar un tipo de información a la DANE que fuera de estos periodos de cruces no tendrían por qué suministrarle. A su vez, refuerza facultades de inspección y control y vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio, precisamente respecto de la idea de temas como la especulación o el aumento exagerado de los precios. Y finalmente, habilita al Ministerio de Comercio y al Ministerio de Agricultura precisamente para ejercer las facultades que están inicialmente otorgadas en el artículo 60 y el artículo 61 de la ley 81 del 98, que es básicamente esta que establece aquí este esquema a grandes rasgos que yo identifiqué con unos semáforos. Digamos, esa es la contextualización del problema. Esto me permite llegar a unas muy rápidas conclusiones. La primera, que el tema de la intervención en los precios está habilitado por la propia Constitución política, pero a su vez hay que tener en cuenta que esta limitación a los precios está sujeto a unos límites constitucionales. Ahí creo que sería conveniente mirar el tema de lo que la Corte Constitucional ha hablado sobre las justificaciones o no justificaciones, las proporcionalidades o razonabilidades de las limitaciones a las libertades económicas. Otro punto importante que que no hay que confundir el control de precios en general simplemente con la fijación de topes de precios, y el 507 creo que va por esa línea. Y tercero, que el control de precios es una facultad que ha ejercido el Estado colombiano incluso por periodos de crisis, por fuera de los periodos de crisis. Pareciera, por tanto, uno debería preguntarse si efectivamente estas razones por las cuales intervienen los precios cambian o no cambian esta situación de crisis del COVID-19. Ahí están las preguntas, entonces, que son las que creo que sería pertinente cambiar. Por un lado, si el control de precios es inconveniente o no, per se, ¿ya? Pregunta a la que va necesariamente asociada a la idea de que si estas consideraciones que hacen conveniente o inconveniente el control de precios cambian o no cambian en una situación como la del COVID-19. Lo segundo es si las objeciones que eventualmente uno pueda tener con el control directo de precios, es decir, el establecimiento de topes de precios, excluye o no excluye las otras posibilidades del control de precios que están habilitadas en la misma Ley 81 del 88. Y finalmente, si además o en cambio del control de precios, ¿qué otras medidas se podrían recomendar al propio gobierno para mitigar el efecto necesario que sí se está presentando en el incremento de los precios de bienes de primera necesidad? Esas, digamos, son las preguntas que yo sometería a la discusión, al debate, a los artículos, a las columnas, a las opiniones, a todos los que escuchen a este video, y pues nada,
el mayor agradecimiento y obviamente hay que unirnos todos para este problema. Muchísimas gracias a ustedes y nada, los mejores deseos para todos.